el séptimo reinado. El séptimo reinado se llama el estudio que vamos a tratar de aprender en este día. El séptimo reinado. El séptimo reinado. Licenciado, buenos días. Este estudio siempre tiene que estar plasmado en las escrituras para que no se vaya a pensar que es una filosofía personal. Está exactamente en el capítulo 17 de Apocalipsis. Lo que está sucediendo actualmente, ya en el mundo real. En esta semana, personas humildes y personas preparadas, hasta los científicos de la NASA, se dieron cuenta el conflicto que hubo entre la reunión con el presidente de Ucrania y el presidente de Estados Unidos. Cuando ustedes se recuerdan, en la campaña política que se decía que en 24 horas se iba a terminar un conflicto. Entonces, la humanidad pone la confianza en la declaración de un hombre. Pero cuando nosotros estudiamos las escrituras, nos damos cuenta que si escudriñamos, ya no nos podemos dejar engañar por una confesión de alguien que el mundo lo toma como alguien importante. Se comienza a cumplir lo que hemos venido predicando en el año pasado, que es el término de un imperio o de una potencia tan grande que durante 75 años gobernó al mundo. Ahora vemos cómo ya se va a comenzar a ver como alguien que no es tan importante. Incluso la Unión Europea lo está haciendo de un lado, porque se fueron del lado de Ucrania, de Volodymyr Zelensky. Entonces se comienza a quedar solo Estados Unidos, porque hasta sus aliados le van a comenzar a dar la espalda. Ha habido falta de... Europa se ha unido a Ucrania. Ustedes tienen grabados muchos estudios que han hablado y hemos aprendido acerca de que el anticristo iba a nacer de la unión, o iba a salir de la unión o la coalición de 10 países europeos. El anticristo. Sí, de 10 países europeos con 10 países del Medio Oriente. ¿Se recuerdan esas predicaciones? Que decíamos que el anticristo no podía ser de Honduras, de Nicaragua, de Argentina, de Estados Unidos, sino que tenía que ser del mismo Medio Oriente. ¿Se recuerdan eso? ¿Se recuerdan que hablamos de que iba a haber una coalición de países europeos y una coalición del bloque socialista? Aquí en la Biblia vamos a leer que esas alianzas ya se están dando. Decimos esto porque muchas personas sin conocimiento bíblico andan diciendo que Donald Trump es el anticristo. Y ellos incluso van a desaparecer como protagonistas del Armagedón. Porque aquí en la Biblia nos dice claramente qué países son los que van a estar en la Tercera Guerra Mundial. Y muchos no comprenden por qué las situaciones se están presentando de esta manera cuando todos creían que ya todo estaba arreglado para que Donald Trump terminara la guerra
entre Ucrania y Rusia. Pero tienen que darse ciertos movimientos como que la Unión Europea, ahí es donde ustedes comienzan a ver la eliminación de Estados Unidos como protagonista. ¿Qué hizo la Unión Europea esta semana? Comienza a ignorar a Estados Unidos y va a hacer su propio bloque, ya europeo. Ya Estados Unidos va quedando fuera porque lo que es Italia, Francia, Alemania, Inglaterra están haciendo su bloque. Y por el otro lado, que es el nuevo orden mundial, ya escucharon ustedes los famosos BRICS, que se están unificando Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros que se están alineando con ellos. Ese es el nuevo orden mundial. Entonces, el presidente de Estados Unidos no puede detener esos movimientos, pero sí va a estar gritando, pataleando, tratando de conservar su poderío como nación a nivel mundial. Un reinado que durante 75 años ha tenido Estados Unidos. Una de las declaraciones que hizo un líder esta semana fue: ya es necesario tener otro líder. Ya no mencionan a Estados Unidos. Entonces ahora ustedes están comprendiendo que todo tiene cumplimiento en las escrituras. Se está quedando Europa, que eran los países aliados que se iban a alinear, y ya están quedando fuera Estados Unidos. Se están cumpliendo las escrituras. Ahora vamos a leer en Apocalipsis capítulo 17 qué es lo que está sucediendo en este momento. ¿Se recuerdan ustedes que cuando Daniel estuvo cautivo en Babilonia, el rey de Babilonia tuvo un sueño? ¿Se recuerdan todavía de ese estudio? Él interpretó a 4 bestias. Que en ese momento le dio la interpretación al rey Nabucodonosor. También habíamos aprendido que la 4ª bestia todavía está gobernando, que es el Imperio Romano. No ha desaparecido. Ya habían pasado 2 imperios anteriormente. ¿Se recuerda del imperio de Asiria? De Egipto. Pero cuando Daniel interpretó en el capítulo 2 de ese libro, mencionó a 4 imperios más. Lo hemos venido aprendiendo durante mucho tiempo, que son el imperio de Babilonia, los medos y los persas, que ustedes ahora ya saben que cuando nos referimos a Persia es Irán. Estamos hablando de Grecia, que es el otro imperio. ¿Imperio de qué dijiste? Ahorita que dijiste es el imperio de Babilonia. Babilonia, los medos y los persas. De Grecia y el de Roma. Entonces en el libro de Apocalipsis capítulo 17 vamos a aprender que este aislamiento que le van a hacer a Estados Unidos tiene bases bíblicas. Lo hemos aprendido y lo hemos predicado, que ustedes se han hecho la pregunta: ¿por qué entonces Estados Unidos, siendo una nación tan poderosa, no aparece en la guerra de Armagedón? Porque el anticristo tenía que salir de la coalición de Europa y el Medio Oriente. Ahora, ¿será que Estados Unidos es de Europa? Él tenía que salir y tiene que darse un movimiento más, que todo estaba tergiversado. Turquía está del lado del bloque europeo, pero él tiene que salir. Para el mundo es inexplicable, pero para el cristiano tiene su explicación. Tiene que darse un movimiento de Turquía,
salirse de la OTAN y pasarse del lado de los BRICS, o sea, del bloque socialista que se está armando. Ahora, ¿por qué muchos se equivocan y dicen Donald Trump es el anticristo? Cuando el anticristo esté funcionando como un líder mundial, va a tener el poder, porque lo dice la Biblia. ¿Quién es el que le va a ofrecer la paz a Israel? Estados Unidos, el anticristo. El anticristo, para que él le diga a Israel, vas a tener paz. Eso significa que él va a tener poder con todos los países del Medio Oriente, ¿sí o no? Porque va a tener la potestad de detenerlos. Y va a tener la potestad de dominar al grupo de Europa, ¿sí o no? ¿Será que Donald Trump está dominando? No. No hay unión, no hay alianza. Entonces está a punto de surgir el séptimo reinado. Vamos a leer, comencemos, Patrick, vamos a leer Apocalipsis capítulo 17, versículos 9, desde el 8, podemos comenzar desde el 8, 9 y 10. Pero vamos a hacer énfasis en el séptimo reinado, que es el que está pronto a surgir, que es el que le va a dar el poder al anticristo. Tienen que alinearse esos países y él tiene que salir como líder para poder negociar la paz en Israel. Leamos Apocalipsis capítulo 17, versículos 8, 9 y 10. La bestia que has visto era, no es, y está para subir del abismo, e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, y no es, y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y es cierto, ¿verdad? Sí, Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Quédate ahí, por favor. Entonces, cuando dice en el 8 que viene para perdición, era y no es, ¿a quién se refiere? ¿A Cristo o al anticristo? Perfecto, que Dios los bendiga. Se refiere al anticristo. Está a punto. Primero tiene que formarse esa coalición y esa coalición va a sacar a su director, que es el anticristo, para que él venga y ofrezca paz en el mundo. No es Donald Trump. Él ni siquiera el presidente de Ucrania le quiere hacer caso ya. Entonces la gente ignorantemente lo menciona. Primero hacían que era el Papa. Entonces Ya se está muriendo. ya se está muriendo. Veamos el siguiente versículo. Repetímelo, el Y 9. son 7. Eso es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Ahí quedémonos. ¿Qué es lo que cayeron? Los 5 imperios primeros. ¿Cuál es el imperio que está gobernando ahorita? Roma. Roma. Ahí te va a decir. 5 ya cayeron. Ahí venimos desde que Daniel dijo. Babilonia, Medos y Persas. Asiria, Grecia, Egipto, Babilonia, Medos y Persas, Grecia, ya cayeron. ya cayeron. Uno es, dice. Y el otro, Escucha, Uno el era quinto, y es. 5 ya cayeron. El sexto Era y está ahora gobernando es. ahorita. El sexto está gobernando ahorita. Sí, es uno Roma. es. Muy bien. Leamos otra vez y entendamos. 5, Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. ya sabemos quiénes cayeron, ¿sí o no? Uno es. ¿Quién es todavía? Roma. Roma. Ahora, para entender eso, irte al último versículo de ese capítulo, que ahí nos dice que el reinado de Roma, que es el último de unión, dice, es el que está gobernando actualmente, cuando Jesús estaba predicando, ¿Cuál capítulo? que va a estar ahorita, 17, Al final de el último versículo. Y la mujer que has visto. ¿Por qué lo están eliminando ahorita los europeos? Porque tienen que cumplirse las escrituras, ¿sí o no? ¿Será que hicieron caso en esta reunión de esta semana?
porque... Dicen en el mundo, dicen, le salió respondona a la criada. Lo hizo quedar en ridículo. Se levantó. Sí, porque iban a firmar un decreto de que iban a... El cese, por eso digo, yo puedo parar la guerra de Ucrania y Rusia en 24 horas. Iban a formar un decreto en el cual Estados Unidos quería explorar tierras rusas. O sea, en Ucrania. tierras ucranias. El problema fue que se metió con un sinvergüenza El vicepresidente, ¿va? que le ha vendido a 3 países Lo mismo. el mismo oro. Es como que yo venga y le venda un carro a una persona, me da el dinero, se lo vendo a otra persona y se lo vendo a otra persona. Esas tierras él ya se las había vendido a Inglaterra. La exploración de todo ese mineral que está ahí. Ya había hecho tratos con 2 entidades más. Entonces ahora que Estados Unidos quería eso, lo que le convenía era mejor voltearle la espalda, porque si no, ¿qué hacía con Inglaterra? Ah, Inglaterra lo acaba. Y Estados Unidos lo llegó a amenazar de que ya no le iba a ayudar. Vino este listo y dijo, de todas maneras, aquellos ya les vendí el oro y la plata y el uranio. Ahora, ¿por qué se cumplen las escrituras? Porque la coalición de las 10 naciones que están en Apocalipsis 16 no aparece Estados Unidos. Van a ser países europeos. ¿Están eliminados a Estados Unidos, sí o no? Y por falta de entendimiento, él solo está acabando su propio hoyo. ¿Por qué no solo se aparta? Peleen ustedes, yo tengo mis tierras. Por el poder, el deseo del poder. Y está cometiendo el error que está dándole garrotazos a México, a Canadá, a Panamá, A Guatemala. a sus aliados. Entonces hasta estos van a comenzar a guardar rencor Por nosotros. contra Estados Unidos. Y la moneda se va a venir para abajo. Lo venimos predicando hace tiempos. Muchos no nos creen, muchos se enojan, pero se están dando. Las situaciones se están presentando. ¿Ustedes creen que la presidenta de México está muy contenta con Estados Unidos? Le está quitando la soberanía, Canadá. Los BRICS está bien. Son países que siempre han estado en contra de ellos. Pero estaba golpeando hasta sus aliados. Entonces esa viene a ser la quiebra y el golpe mortal que le va a dar a las personas que viven en Estados Unidos. Para comenzar, esta semana dijeron necesitamos un nuevo líder. Con sus bravuconadas, él salió en ridículo. Y los europeos, para que se cumpla la Biblia, no le dijeron nos vamos de parte de Estados Unidos, porque Estados Unidos no aparece en la Tercera Guerra Mundial, no aparece en el Armagedón, ¿me van entendiendo? No aparece. Van quedando los protagonistas del Armagedón. Entonces vamos a leer los capítulos sabiendo que ahorita viene el nuevo orden mundial, se están armando los BRICS, el bloque socialista contra Europa. Y el núcleo es atacar a Israel. Leamos los versículos 11, 12 y 13, licenciado, por favor. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7. Ese es el anticristo. Va a la perdición. Sí. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Le va a dar el poder al anticristo, sí o no? ¿Será que Donald Trump tiene la capacidad en estos momentos de ordenarle a toda la Unión Europea y a todo el Medio Oriente que él va a ser el líder de ellos? Lo están eliminando. Pero tenían que cumplirse las escrituras, no para que nos tomen a nosotros como personas importantes, que tomen las escrituras de Dios como reales. Porque todo se va cumpliendo de acuerdo a las escrituras. Entonces aquí dice claramente, van a ser 10 naciones.
de ahí, ¿será que dice de Estados Unidos va a salir el anticristo? Si el licenciado nos vuelve a repetir el 13 o el 12, príncipes del Medio Oriente, es de estos mismos, dice, y de ellos va a salir, y ellos van a poner un director, que es el anticristo. Que serían los 10 países Los 10 países, del Medio Oriente. la coalición, le va a ofrecer paz a Europa, le va a ofrecer paz al Medio Oriente. Ahí donde dice hay paz. Ahí es donde dice hay paz. Ahora, viene algo importante. Esto fue profetizado hace aproximadamente 2600 años. Nos vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Daniel. Capítulo 2, David. Vas a leer del 30 al 35. Del 30, ahí hubo un rey, se llamó Nabucodonosor, y él tuvo un sueño. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro y después Van a estar en contra de otros. Entonces, como el primer reinado, dice, la cabeza era de oro, el pecho era de plata, los muslos eran de bronce, habían alianzas, pero así como dice el barro como el lodo no se pueden mezclar, tampoco Donald Trump va a lograr unir al Medio Oriente con Europa. Esta paz que viene va a ser falsa. Ya jamás van a estar de acuerdo todas las naciones del mundo, como Estados Unidos logró tener el control mundial con el dólar durante 75 años. Ahora, ustedes que tal vez no están diplomáticamente metidos en la política, ¿qué piensan ustedes? ¿Que tiene dominado Donald Trump o Estados Unidos a todo el mundo? No. ¿O que ya se le revelaron? Ya lo están sacando como líder. Ya es una burla de Estados Unidos. Ya es un tigre de papel. Le quedó, dice, vamos a hacer otra vez los poderosos del mundo. Les quedó la fama. Ya le faltaron el respeto. Eso no fue de ahorita, ¿se recuerdan? Cuando fueron las Torres Gemelas. ¿Se recuerdan cuando fueron destruidas las Torres Gemelas en Nueva York? Ahí el mundo les demostró que eran vulnerables, que no eran una nación indestructible. Y de ahí comenzó la debacle de Estados Unidos. Quiso ponerse con los guantes con Kim Jong-un de Corea del Norte, y este le dijo, démosle. Y mejor trató diplomáticamente. Ya le faltaron mucho el respeto. Entonces, a él lo que le queda es, con su boquita nada más, tratar de decir que son las naciones más poderosas del mundo. Todos ustedes saben lo que se llama Producto Interno Bruto. Es lo que un país produce. Y lo que en una casa, de un hogar, de una familia de 2, 3, 4 personas o 100 miembros de la familia, todos sabemos que cuando una familia es desordenada, gasta más de sus ingresos y pasa endeudada con el banco todo el tiempo. Porque si ganan 5,000, van gastando 6,000, 8,000 y te vas endeudando, hasta que esa familia termina endeudada y comienza a hacer nuevos préstamos para pagar intereses. Así son las naciones. Honduras, Nicaragua, Perú, Alemania, Francia, todos tienen una deuda externa por la corrupción de sus gobernantes, que siempre pasan prestando dinero para enriquecer los bolsillos. Y la población se va endeudando.
Pues la deuda más grande de todo el mundo, ¿qué país creen que la tiene? Ellos son los que están hundidos en la deuda más grande que hay en el mundo. Entonces viven todavía de apariencias, ¿Cuánto debe? de seguir haciendo trillones, 3.000 trillones. Entonces es como aquel empresario que puede vender todo lo que tiene y no alcanza a pagar su deuda. Puede vender a todos los ciudadanos de Estados Unidos, de Washington, todos los estados, y la deuda no la alcanzan a cubrir. Entonces ahora está poniendo impuestos, aranceles, ha puesto a una persona Bill Gates puede comprar a Estados Unidos. como asesor, puso a una persona para tratar de hacer ahorros y está quitándole el empleo a miles de personas. Y no es malo, porque ahí hay dinero que están gastando hasta para capacitar a los gays, a las lesbianas, a los trans, y gracias a Dios que les quitaron ese financiamiento. Pero eso no alcanza a cubrir la deuda que tiene. Y esta persona que los está asesorando tiene sus propios intereses también como empresario. Entonces esto no se va a poder dar. Entonces nos damos cuenta que la deuda externa que tiene Estados Unidos es tan grande que ya no puede amenazar. Puede amenazar a sus hijos que están a la par, a México, a Canadá. Entonces, pero ya con países que tienen un poder económico más grande que el de él, ya no puede. Porque ya todos saben que ellos están hundidos en deudas. Entonces tiene que darse el séptimo reinado. Pero ya no aparece Estados Unidos. El licenciado leyó que el séptimo reinado tiene un propósito. Dar el poder ¿a quién? Al octavo. Al octavo reinado. ¿Quién es ese? Que es el último. Y él es el que va a ordenar el pleito en contra de Israel. Entonces, cuando Daniel interpretó este sueño, nos damos cuenta que alianzas ya no pueden haber. Vamos a leer, Daune, en capítulo 2 de Daniel, versículo 41. En lo que dicen los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será reino dividido, mas habrá en él algo de mezclado con barro cocido. Muchas gracias, Daune, que Dios te bendiga. Eso significa, ¿será que el barro se puede unir con el hierro? ¿Daniel qué? ¿No lo terminó? Sí, sigamos, Daune, terminemos el versículo 41. ¿De Daniel qué? 2:41. Capítulo 2, versículo 41. Pues habrá en él algo de la fuerza del hierro y así como viste hierro mezclado con barro cocido y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Quiere decir de que esas alianzas van a ser 10, 8, 5 países. Si se dan cuenta, la OTAN tiene un número de países, ¿sí o no? Los BRIC tienen otro número. La ONU tiene otro número de países. La OEA tiene otro número de países. La OMS tiene otro, que Estados Unidos ya se salió. La semana pasada hablamos en la reunión familiar que la OMS es otra institución. Pero ¿por qué nos prohíben comer carne de res cuando Dios en Levíticos 22 dice que podemos comer carne? Y ellos lo que están evitando es que siga creciendo la población o que tú llegues a tus 70 años, que no comas proteínas, porque es malo para la salud, para el medio ambiente. ¿Por qué no te aconsejan que no tomes Coca-Cola? La OMS. ¿Por qué no te dicen no tomes Coca-Cola? Porque saben que eso sí te destruye. Pero la carne es algo que Dios dejó para que comiéramos. Entonces hay muchas instituciones que hacen alianzas, pero son alianzas débiles. Ahorita estamos viendo esto. ¿Se está debilitando la OTAN, sí o no? Se está resquebrajando. Y falta que ustedes vean
que la OTAN renuncia de ellos. Y lo que no le han dicho a Volodymyr Zelensky es que el ejército más poderoso que hay ahorita en la OTAN es Turquía. Y ellos se van a salir de ellos. Esa es una trampa. Que Alemania dice, voy a vender 120,000, yo 150,000, Austria también. Lo que ellos confían en que tienen la tropa poderosa todavía. Turquía se va a ir en contra. Y después de Inglaterra, la fuerza militar más grande que hay en Europa es la de Turquía. Que en Ezequiel 38 es Togarma. Eso lo van a escuchar ustedes. Ya van a renunciar a Turquía de la OTAN. Se va a resquebrajar más. O sea, lo que está leyendo Dante son instituciones débiles. Leamos, licenciada, el versículo 43 y ahí nos damos cuenta que van a tener alianzas, pero que nunca se van a unir como reinados ya. Siempre 2 y 43. Daniel capítulo 2, versículo 43. Turquía se va a hacer saldrá de la OTAN. Turquía se va a pasar va a renunciar a la OTAN y se va a pasar del lado del bloque socialista. Vamos a leer el versículo 43, licenciada, por favor. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Está escrito en la Biblia lo que estamos viendo, ¿sí o no? ¿Será que se va a unir la Unión Europea con el Medio Oriente? Se odian, ya no pueden haber alianzas. Entonces Daniel se lo explicó a Nabucodonosor, porque Dios se lo mostró en sueños y la interpretación. Lo que Daniel no sabía es que lo que él estaba explicando al rey, nunca le pudo decir es la Tercera Guerra Mundial. Dios a Juan sí se lo pudo mostrar a Juan, porque ya Juan sí tuvo el privilegio de decirles, miren, mucha, este va a ser el Armagedón, que es la Tercera Guerra Mundial. Este grupo BRICS, este nuevo grupo del nuevo orden mundial que van a poner al anticristo, es para la última guerra y para que a nosotros se nos sea entregado el reino que va a venir a pelear Jesús. Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. A la guerra del Armagedón. Entonces, primero, ¿qué tenía que pasar? La unión de estos países, ¿sí o no? Del nuevo orden mundial. Tenía que poner al anticristo. Tenía que secarse el río para que se diera la Tercera Guerra Mundial. Leamos el 13, Cori, por favor. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ahí es que están junto al río Éufrates. No dice están en Norteamérica, junto al río Éufrates. Recuérdense que el río Éufrates nace en Turquía y atraviesa todo el Medio Oriente. ¿Qué tiene que ver Donald Trump ahí? Nada. ¿Qué tiene que ver ahí? ¿Qué tiene que ver el río de las Joaquinas? Si eso Con está Jordania. a propiedad de tierras de otros países. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver el río de los esclavos o de agua caliente con Jerusalén? Entonces de ahí va a salir el anticristo. Leamos el 14, Apocalipsis capítulo 16, versículo, que esas alianzas iban a ser débiles. Entonces estos, por eso dice Apocalipsis, Cuando se seca el río Éufrates y pasan los del Medio Oriente, es Daniel 7, 21 y 22. Y ahí se van a dar cuenta ustedes por qué los católicos le llaman santos a los muertos y esperan un tiempo para canonizarlos. Dios a nosotros nos llama santos, porque santo es apartado para servir a Dios. Con esto terminamos el estudio. Y veía yo
que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Quién va a recibir el reino? Nosotros. A ver, lo de ayer es estábamos viendo Leemos otra vez para que te entiendan ellos. Tribunal de Cristo. Que estaban ganando la guerra. Cristo, ¿ah? Ellos estaban ganando la guerra. Pero vino Jesús y los venció. Y ya nos entregó a nosotros el reino. ¿Me vas a leer? La tierra nueva. Lo mismo, sí, porque no escucharon bien. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Pelearon contra el Cordero y el Cordero que hacía los vencía. Y ya le dio el reino, la tierra nueva a todos sus santos. Eso es lo que esperamos. ¿Ya? Tal vez, Cori, nos das la oración para darle gracias a Dios por la enseñanza de esta mañana. No sé si les quedó claro lo del séptimo reinado. ¿Les quedó claro?